Muy bien, vamos a tocar ahora un tema muy importante en el manejo de las operaciones en emergencia y desastre, ya sea a nivel de COE principalmente, o también en el manejo de sala situacional, que es la gestión de la información en situaciones de emergencia. Antes de continuar, es importante de pronto, vamos a tratar en lo posible de poder ejemplificar o poner como un ejemplo de un suceso que se dio en nuestro territorio, quizás muy conocido para todos el tema del 16 de abril, como para podernos centrar un poco más en la parte práctica, ¿no? Y que no todo fluya como un elemento teórico. Bueno, partimos primeramente que hemos ido pasando de la gestión del riesgo, un inicio, cuando recién se hablaba de desastre, básicamente, en el tema del antes, durante y después, luego ya con un enfoque un poco más claro acerca de la gestión integral de riesgo, con la fase de reducción, respuesta y recuperación, y las etapas que tiene cada una de estas fases, ¿no? La mitigación, dentro de la reducción, etcétera, ¿no? Preparación en la respuesta, rehabilitación en la parte de recuperación, etcétera. Pero vamos a ver un proceso de evolución ahí. Posteriormente tenemos ya un elemento que es la gestión de riesgo compensatoria o correctiva, en la cual ya se incluye, conociendo y sabiendo que la gestión de riesgo como tal no va a evitar o no va a transformar totalmente el escenario o el factor de riesgo. Entonces va a permanecer, y de pronto las acciones también que se puedan dar o la fase reactiva que se puedan dar, trata de evitar que se generen nuevos escenarios de riesgo, y trata de pronto lo mejor de poder enfocar un poco más, de que la intervención tenga un cierto nivel de control, e incluso en la fase prospectiva también tener el presente de que es necesario muchas las veces la transferencia del riesgo, ¿no? La transferencia del riesgo, sobre todo cuando se habla de una resiliencia económica. Pero bueno, esto aquí en forma general, la gestión compensatoria, tenemos la fase correctiva, la fase reactiva, la fase prospectiva, para llevar a una resiliencia social, una resiliencia económica, no solamente para la parte de las personas, sino también en el tema de ambiente. Bueno, ahora vamos a ir a ver lo que les manifestaba, ¿no? En Babahoyo, en el 16 de abril, nosotros tuvimos un escenario bastante fuerte. Muchas veces quizás como la parte de Manabí o la parte de Esmeraldas, luego del sismo del 16 de abril, fue bastante fuerte, bastante impactante. Quizás a lo mejor hubieron otros territorios en los cuales no se trascendió de pronto en los medios o comunicacionalmente hablando, pasaron a un plano un poco diferente a los otros, pero como para tener en cuenta un poco más acerca del ejercicio, vamos a trasladarnos aquí en Cantón Babahoyo, en el sector de Bypass, que básicamente, como ustedes van a ver luego un pequeño video, en la que existieron algunos efectos producto del evento, ¿no? Entonces el escenario va a ser aquí en esta área, en esta zona que es el sector de bypass de Babahoyo. En la parte derecha ustedes van a ver un humedal que colinda con el cantón Babahoyo, y que muchas de las veces se ve afectado en épocas de invierno. Recuerden que recientemente, esa fecha, en el mes de abril, habíamos pasado por un invierno, y este suelo arenoso, este suelo ha tenido una saturación, o tenía una saturación, y por ende no es tan difícil de pensar por qué se cayeron una cantidad de casas, ¿no? Y del lado del frente tenemos nosotros un desarrollo en la parte comercial. Vemos diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de elementos de comercio, ¿sí? Y que también incluso en el mismo lado del frente de la parte del bypass, donde se encuentra el, el área que vamos a analizar. Vemos aquí el, ciertos factores o donde se venden áreas de comida, el, lubricadoras, tenemos ferreterías, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, fue el escenario.
tengan una idea un poco para ver un sector donde es transitado, vehículos pequeños, el mediano, y en ese tiempo también pasaban vehículos pesados, todavía no estaba el otro paso lateral, entonces también teníamos vehículos pesados, tenemos prácticamente tendido eléctrico, tenemos los muros donde se podían ingresar hacia los sectores o la zona. Entonces, para tener un poco la idea de qué es lo que estamos tratando, ¿no? Entonces, luego vamos a analizar, continuamos con qué fue lo que pasó en ese 16 de abril, ¿no? El horario, 18 horas, ya ustedes tienen un escenario nacional, entonces a nivel local, esto es lo que estaba sucediendo, o los efectos que se vieron en un primer momento. Ven ustedes la parte de agua, recientemente habíamos pasado una etapa invernal, las viviendas colapsadas que se vinieron abajo, ¿no? Producto de la cuestión del sismo. Luego vamos a ver, ya mismo vemos ahí cómo la gente se ubicó carpas en todo lo que es la extensión de la vía, ¿no? Entonces, bueno, vemos nosotros aquí también que una parte de la intervención en un primer momento fue complicada para no poder tener el ingreso de equipamiento o de pronto de maquinaria pesada, sabiendo de que producto del sismo en las primeras horas no es aconsejable introducir maquinaria pesada, debido a que esto se puede más incrementar, o las personas que de pronto pudiesen quedar atrapadas en un momento dado, o pueden haber unas nuevas viviendas que se destruyan. Por eso es importante tener en cuenta en el accionar, no solamente las recomendaciones que se dan en los grupos de rescate, sino también tener en cuenta que se deben tomar decisiones en el momento, luego y en lo posterior del escenario. Entonces tuvimos también aquí uno de los alojamientos temporales, bueno, albergues en ese tiempo. Teníamos albergada una cantidad de familias, tener en cuenta que no todas las familias decidieron albergarse, no todas las familias quisieron despojar o salir de pronto lo mejor de su lugar, así hayan perdido sus enseres o sus productos de la vivienda, decidieron quedarse, como ustedes vieron ahí, unas carpas en todo lo que era la periferia del bypass, con la intención de seguir cuidando, ya que es una zona, en la actualidad incluso es una zona bastante de riesgo, peligrosa. Entonces quisieron vigilar todos sus enseres, vigilar todos sus productos, equipos, y por ende no se movilizaron todas, ¿no? Solamente una pequeña parte de la población decidió salir y alojarse en este albergue que en un momento dado fue elaborado, fue diseñado y fue construido por el MIES, luego pasó a la Secretaría de Riesgo, de ahí pasó al municipio, pero sin embargo tiene una gran utilidad, o prestó una gran utilidad en ese momento, ¿no? Aquí vemos de pronto una de las, esto de aquí es cercano a la carretera, ¿no? A la vía, no carretera, a la vía principal, la vía de bypass, ¿no? Entonces, donde se instalaron muchas personas con sus enseres cercanos a su territorio, como para vigilar sus cositas, ¿no? Y bueno, entonces, para ir y ahora sí entrando en materia, nosotros tenemos como salud, esto es como salud, tenemos primeramente que una vez sucedido el evento, se presenta equipos de intervención, o distribuyen equipos de intervención, entre ellos principalmente una evaluación inicial, que ya sea el EDAN, evaluación de daños y análisis de necesidades, o sea el EBIN, evaluación inicial de necesidades, hoy por hoy parte del instrumento de evaluación del gobierno y Secretaría de Riesgo, primeramente como para poder tener en cuenta cuáles han sido los efectos, los impactos de una situación de emergencia, ¿no? Luego tenemos la parte de atención. Nosotros tenemos, la atención puede ser proporcionada por brigadas o que se despliegan, o pueden ser por unidad móvil, UM unidad móvil,
o puede también darse en establecimientos de salud, ya sea a primer nivel o a nivel hospitalario. Y aquí en la unidad de móvil también se suman la parte prehospitalaria, que son las ambulancias de APH, ¿no? Atención prehospitalaria. Luego tenemos un seguimiento que se hace a nivel intramural, ya sea dentro de instalaciones de salud cuando son muy cerca, o se hace de una manera extramural. Y luego tenemos el cierre, que puede ser temporal o definitivo de la emergencia, que va a tener una temporalidad dependiendo del tipo de escenario, ¿no? Vamos a ver ahora que sí es importante para poder tener en el proceso de toma de decisiones o la gestión de información, siempre es importante tener cuáles son los conceptos, cuáles son no solamente la metodología, ¿no? Sino el glosario, los términos que se utilizan para poder diferenciar entre un afectado, un damnificado, un evacuado. Esto también es importante tener en cuenta para que cuando todos estemos discutiendo la decisión o cuál va a ser la intervención, sepamos en qué nos referimos y cuál ha sido cada uno su impacto, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre un herido, una víctima, un afectado, un damnificado, un evacuado. Eso sí es importante y lo tiene establecido también la Secretaría de Riesgo en su manual. Bueno, ahí tenemos nosotros que en el levantamiento de información, una de las cosas que nos suele suceder muchas veces es que la información se piensa que simplemente nomás es un cuadrito, un gráfico, una tabla, una barra y ya, esa es la información o ahí está toda la información de una manera condensada o resumida. Es verdad que las autoridades prefieren información que sea un poco más ejecutiva, información que tenga también algunos componentes dentro de la parte gráfica, obviamente, y que tengan de pronto un nivel de construcción y un nivel de elaboración de una manera sencilla, precisa. Pero sí es importante tener en cuenta que eso no es todo, ¿no? Eso en el proceso de gestión de información ya vamos a ir viendo que pasamos primeramente de una etapa. Vamos a ir encontrando que nosotros tenemos una secuencia, tenemos nosotros una serie de elementos que tenemos que considerar desde el dato, ¿sí? Hasta la evaluación de las alternativas de solución de los problemas que se identifican. Entonces, esta cadena, si podemos llamarle así, o este conjunto de procesos o elementos que permiten llegar a una toma de decisiones, llegar a una gestión de la información, que es lo que estamos viendo, vamos a tener que ir paso a paso, ¿no? Vamos a tener que ir paso a paso cada una de ellas y vamos viendo las características, las ventajas, las desventajas, los elementos principales, los elementos técnicos, los elementos operativos que de pronto permiten poder tomar una mejor decisión. Entonces, bueno, empezamos con el dato, ¿no? Es importante que en esta primera parte el dato no es lo mismo que el dato de información por si acaso. El dato, esta expresión cualitativa o cuantitativa, va a depender primeramente de una fuente, ¿no? Que puede ser primaria, secundaria, terciaria o también fuentes que dentro de esas líneas provienen en ocasiones de autoridades, de personas particulares o también pueden provenir de medios de comunicación, ¿no? Y por qué no también de las personas afectadas. Es importante también escuchar qué efectos o qué es lo que tuvieron muchas veces la parte psicosocial o la parte emocional también en ocasiones debe también ser considerada incluso en este proceso de manejo de información y de obtención de datos, ¿no? Entonces, también tenemos, dependiendo de la forma, va a haber elementos que son de texto, elementos que son digitales. Hoy por hoy hay herramientas de levantamiento de información o formularios de manera digital. Y también elementos que son gráficos, ¿no? Fotografías, manejos gráficos de pronto de la información. Y tenemos también las herramientas que son de la parte de proceso, que sí son importantes tener en cuenta que permiten la validación. Como vimos anteriormente, cuando la información procede de un grupo de evaluadores en situaciones de emergencia y desastre, como es el grupo de DAN o el grupo de BIN, esta información ya se reduce o se acorta su proceso de validación.
porque se sobreentiende que son equipos o son personas debidamente entrenadas para poder emitir este tipo de datos, ¿no? Incluso para poder procesar este tipo de datos o de reportes de información. Entonces, tener en cuenta que debe pasar por un proceso de validación. También muchas veces entra una gran cantidad o a su vez también puede ser una poca cantidad de información. Eso también es importante tener presente, sobre todo en el tema sismo, que muchas de las veces donde menos información se tiene, quizás a lo mejor provenga de una zona de mayor impacto, donde la comunicación y donde todo ha quedado abajo. Y no puede de pronto a lo mejor emitirse algún tipo de boletín o informe. Entonces va a depender también la cantidad de información y también es importante que esta información tiene que estar disponible. Por más gestión que se haga de la información, si esta información no está disponible, no es automática, no permite poder visualizarla o poder de pronto analizarla de una manera rápida, en realidad no tiene sustento o no tiene un propósito manejar una gestión de información. Entonces tiene que haber siempre esta disponibilidad. ¿Cómo nos organizamos en la respuesta? Algo habíamos hablado acerca de los equipos. Primeramente tenemos equipos de evaluación. Estos equipos de evaluación o también tenemos los equipos de diagnóstico territorial, que son estos equipos de diagnóstico territorial que son los que realizan la revisión de cuáles han sido los efectos en la salud, en los sistemas de agua, saneamiento, etcétera, en la población o de pronto en un alojamiento temporal en caso de ser activado. Se lo hace la evaluación y luego son los que direccionan a los equipos de respuesta en salud, que son los equipos, en este caso vamos a atender, que son los equipos EAI, que tienen asignado, cada unidad operativa tiene asignado un territorio y son los que prestan la atención a través de brigadas, ¿sí?, a la población que se afecta, con la intención de pronto de ver siempre llegar al control de la emergencia o llegar a controlar de alguna medida la situación de emergencia. O sea, el fin o el propósito de todo lo que estamos viendo, de todo este proceso de gestión de la información, de los COE y de las mesas técnicas, es llegar a un control de la emergencia, un control de las operaciones. Bueno, entonces ahora sí, una vez que hemos procesado esos datos o comenzamos a procesar los datos, tenemos que irlos transformando en información. Pero esta información tiene que tener unas características, ¿no? Información que primeramente tiene que tener una información que sea útil. Si la información que se genera no va a prestar una utilidad, entonces tenemos que buscar la manera de que así sea, ¿no? Siempre va a haber una cantidad de información que debe ser suficiente, o en ocasiones a veces es insuficiente la información, como habíamos hablado, cuando sistemas de comunicación se ven afectados, cuando de pronto los mejores equipos de evaluación o personal de respuesta se ve afectado, pero sí es importante tener en cuenta que debe haber una cantidad o suficiencia de información, porque sin información va a ser bien difícil llegar a tomar decisiones correctas, ¿no?, o concretas. Entonces tenemos nosotros también aquí el formato, debe haber un formato de la información, tiene que establecerse cuál va a ser el formato que se va a utilizar. Muchas veces la información que se comienza a elaborar procede de una sala situacional, sería recomendable que vaya por una sala situacional, pero en ocasiones cada institución o de pronto a lo mejor cada dependencia o cada gobierno autónomo genera una información y en formatos diferentes. Entonces esto sí va a traer como consecuencia quizás un poco difícil para sistematizar o de pronto un poco difícil para poder tomar las decisiones, ¿no? Importante que dentro de esa información debe tener una periodicidad, debe tener un horario, debe existir un horario, porque muchas veces en la situación de emergencia el escenario es bien cambiante. La situación es dinámica, no es estática, y de pronto a lo mejor el número de heridos, el número de muertes va a ir quizás a lo mejor variando, y por ende es importante tener en cuenta que en el alcance de un informe puede significar o puede ser diferente a un horario diferente. Entonces sí sería también importante tener presente esto del horario y la periodicidad. Tiene que ser siempre orientada al usuario esta información. ¿Qué significa esto? Que si nosotros trabajamos de pronto una dependencia pública, como en este caso, nosotros como Ministerio de Salud Pública, a una dependencia pública, sabemos que vamos a tener que entregar información al ministerio como tal. Entonces, muchas veces se utilizan jerga, se utilizan lenguaje, se utiliza muchas veces siglas
que quizás a lo mejor no son de fácil comprensión para otro tipo de usuario, para otro tipo de pronto a lo mejor de lector, y por eso es importante tener en cuenta esa información. Lo ideal sería que esa información tenga una claridad, además de tener una veracidad, tenga una claridad que permita poder ser comprendida por diferentes tipos de usuarios, ¿no? Pero también a veces llegar a eso es sinceramente es muy difícil, sobre todo en situaciones de emergencia, cuando existen elementos técnicos o evaluaciones técnicas que la información que se genera en ocasiones carece quizás a lo mejor de un lenguaje muy sencillo en ocasiones y por ende sería lo más ideal que pueda ser comprendida por todos. Bueno, una vez que generamos la información, tenemos que identificar cuáles serían los problemas. Entonces, para identificar los problemas, ya ustedes tienen que haber visto el proceso de pronto de análisis de problemas, pero está de más de pronto recordar, ¿no? Primero tenemos que diferenciar entre necesidades y problemas. Muchas veces de pronto la mayoría de los problemas traen como objeto elementos que hacen falta o elementos que se necesitan. Esos son recursos muchas veces, en su mayoría. Entonces hay que identificar una situación que es un problema verdaderamente, que en ocasiones no es tan fácil, pero cuando se identifica el problema sí es mucho más sencillo llegar a una solución si hemos identificado, si hemos delimitado bien ese problema, si lo hemos diferenciado entre un problema que puede ser un problema que puede ser causal, ¿sí? Un problema que puede ser causal o un problema que puede ser de pronto lo mejor efecto. ¿Sí? No es lo mismo un causal o un efecto. La situación de pronto a lo mejor cuando se realiza el árbol de alternativas, recuerden ustedes, el uno sirve para utilizar los medios y el otro para llegar de pronto a lo mejor a un efecto o un impacto. Entonces, tenemos que diferenciar cuáles son los elementos causales, cuál es el efecto, cuál es el problema o como efecto que se está generando producto de la situación. Tenemos que tener en cuenta también siempre los análisis de los involucrados, muchas veces tener presente que existen poblaciones, existen, como vimos en el ejercicio, y vamos a ir poco a poco aterrizando en el ejercicio, vimos nosotros que hay una población de pronto a lo mejor que vive de un comercio, vive población que de pronto a lo mejor depende muchas veces de un sistema sanitario que de pronto a lo mejor se vuelve deficiente quizás en ese momento producto del impacto. Entonces tenemos que tener en cuenta quiénes son los involucrados ahí, ¿no? Sectores, por ejemplo, que pueden ser comprometidos en la parte de seguridad, sectores que pueden ser comprometidos en la parte sanitaria, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante tener presente. Delimitar el problema, eso también es fundamental, tenemos que delimitar bien y adicionalmente tenemos que comenzar a establecer los criterios de priorización de ese problema. ¿Cómo podemos identificar el problema principal al que vamos a tener que tratar en un corto, mediano o largo plazo? Tenemos que tener en cuenta qué criterios vamos a utilizar, ¿no? Criterios de pertinencia, criterios de pronto lo mejor de presupuesto, criterios de competencias, criterios de pronto lo mejor de impacto, criterios de pronto lo mejor que sean, abarquen una población beneficiaria un poco mayor o mucho más que a lo mejor que quizás atendemos otro problema. Entonces, bueno, tenemos que establecer los criterios de priorización. No vamos a ver porque cada escenario no es lo mismo un sismo que un tsunami, no es lo mismo de pronto una situación de un incendio forestal que una situación de pronto de un impacto ambiental de otro tipo. Entonces, o que de pronto una epidemia, vamos a tener los escenarios son muy diferentes en ocasiones y por ende sí es importante establecer estos criterios de priorización dependiendo de muchos factores, ¿no? De los recursos, del talento humano, de la competencia, del profesionales que tengamos, etcétera. Bueno, luego una vez que tenemos analizado el problema, comenzamos a tener las alternativas para resolver ese problema. Entonces, mire que parece sencillo, ¿no? Entonces aquí tenemos que establecer, si hablamos del escenario del sismo, tenemos que tener en cuenta que la alternativa de la solución que vamos a utilizar va a ser dependiendo si es que el costo-beneficio, cuántos beneficiarios, cuántas personas de pronto, o del costo que se va a incurrir, cuál es la población o cuánto es el beneficio que vamos a obtener, el costo-eficiencia también para poder ver qué tan eficientes somos en el manejo de los recursos y en la celeridad de poder oportunamente responder, el costo de oportunidad también, si yo no resuelvo el problema en este momento, por ejemplo, cuando hablamos de una situación
en el escenario muy cercana al invierno, si yo de pronto a lo mejor no resuelvo la situación del tema de la parte del manejo del agua o de manejo de las cuencas hídricas, de pronto a lo mejor puede significar un impacto mayor. Si yo no manejo la situación eléctrica en ese sitio donde se cayó todo y que de pronto existe la posibilidad de que haya un contacto entre electricidad y agua, si yo actúo de una manera tardía, lastimosamente vamos a tener consecuencias serias. Entonces, costo-oportunidad, el costo-impacto, ¿sí? Si alcanzo yo un verdadero impacto con todo lo que voy a incurrir o todo el presupuesto que se va a colocar. Siempre tener en cuenta que el interés colectivo debe primar sobre el interés individual. Entonces, muchas de las veces cuando tenemos este tipo de escenario, resulta de que se piensa que individualmente, pero tenemos que pensar de manera colectiva. Vamos a ir viendo de pronto en este tipo de defectos que se generaron, que un grupo poblacional sí optó por un alojamiento temporal. Y es hasta nosotros un poco más sencillo poder quizá, aunque cada vez que abrimos un albergue es una complicación, pero sin embargo es un poco más sencillo en direccionar la atención médica. O sea, yo voy a una brigada o dos brigadas, ¿sí? Atiendo en el alojamiento temporal, busco cada una de las fichas o formularios médicos que tiene cada uno y lo actualizo, y de pronto a lo mejor si lamentablemente se comienzan a presentar algún tipo de brote o algún tipo de sintomatología, yo puedo actuar de una manera más rápida. Pero en cambio en este escenario es la población, una parte no optó por buscar un alojamiento temporal, como habíamos hablado, se instalaron en estas carpas alrededor o en todo lo que tiene que ver con la avenida la avenida Bypass. Entonces era un poco más complicado quizás a lo mejor brindar una atención de salud un poco más privada, un poco más personalizada. Entonces, colocar una unidad móvil en ese momento, por ejemplo, fue lo que eso nos ocurrió, pero sin embargo es muy diferente, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta de que el interés colectivo, o sea, la población, nosotros individualmente, para nosotros era quizás a lo mejor práctico en ese momento tenerlos alejados de una zona de riesgo, pero la población, tenemos que tener en cuenta que la población quería mantenerse cercana de sus enseres, mantenerse cercana de sus seres también queridos, etcétera. Entonces, tenemos que siempre primar el interés colectivo del individual. Siempre que vamos a tomar una alternativa, tenemos que tener en cuenta que esto va a tener una acción y una reacción, ¿no? Que puede ser positiva o negativa. En el ejemplo, nosotros, por ejemplo, en un momento, esta situación que se hizo de cerrar el bypass para poder mantener a la población que no se alojó en un albergue, mantenerla en carpa, pero a la larga sí tuvo un impacto en la economía. La economía de los sectores que vimos ahí en el Google Maps, ¿no? Vemos nosotros ahí lubricadoras, sitios de comida, vimos de pronto a lo mejor algunos elementos de ferreterías, etcétera. Al reducirse el flujo de vehículos, al reducirse el flujo de personas, también comenzaron a tener que cerrar sus locales, y de pronto a lo mejor también tuvo un impacto económico a la larga. Entonces tenemos que tener en cuenta que toda acción va a tener una reacción, ¿no? Una reacción que puede ser positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, en el mismo escenario, el hecho de que nosotros evitamos que te pasen, vayan ahí circulando vehículos pesados o vehículos grandes, porque la vibración podía terminar generando la caída de otras viviendas, también fue positivo, ¿no? Fue muy positivo en ese momento. O sea, logramos evitar que hayan más casas caídas quizás. Entonces, siempre toda alternativa, toda actividad que se realiza, que no fue tan fácil discutirla, entre si se cerraba, de dónde a dónde, y qué tiempo, por qué tiempo se cerraba esa localidad, sí sería importante de pronto ver, ponerlas a medirlas, ¿no? Y ver cómo va evolucionando. Por ejemplo, luego la situación sanitaria se nos complicó ahí, ¿no? Estas personas que de pronto estaban en un lugar, en una avenida, lejos de un sistema sanitario, de una situación de manejo de las excretas, etcétera, complicada,
Entonces comenzamos también a tener ciertas incidencias ahí de cuadros gastrointestinales, problemas que pronto nos hacían pensar de que el sistema sanitario podía en su momento dado entrar también en una emergencia. Entonces comenzamos a tratar en lo posible de contrarrestar o controlar el sistema de manejo de agua que estaban por tubería, y que la gente de pronto consumía. Ustedes vieron ahí estos humedales tienen también peces, y la gente consumía ese tipo de peces, y eso también conllevaba también a un factor de riesgo. Todos estos elementos se fueron ir controlando. O sea, al tener la intervención vimos algunos efectos, y esos efectos tenemos que tratar de medirlos si son positivos o negativos. Luego tenemos que determinar que toda esta alternativa, vamos a ver quiénes son los pertinentes y competentes en poderle darle solución. No hay actividades que, por ejemplo, si hablamos en el tema del tránsito, eso le compete a la Agencia Nacional de Tránsito. En ese tiempo, bueno, en ese tiempo no estaba todavía muy posicionada, y de pronto se habló acerca de lo que era la Policía de Tránsito, ¿no? Entonces, o la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces, con ellos para poder, digamos, decidir el evitar el tráfico pesado por esa área o reducir la circulación de vehículos por esa área. Entonces, ¿quién tiene la competencia ahí, no? ¿Quién tiene la pertinencia, o cuál es el organismo pertinente, o cuáles son, hasta dónde nos tenemos el alcance nosotros de poder implementar algún tipo de medida? Entonces sí sería importante tener estos elementos cuando se hace una secuencia de alternativas de solución. Bueno, y pasamos, una vez analizado todo esto, ¿no? Todos los elementos que vimos, se selecciona la mejor alternativa. Entonces, se establecen los criterios de ponderación, como vimos: costo-beneficio, costo-eficacia, vemos el costo-impacto, o vemos de pronto a lo mejor el tema también de la costo-oportunidad, etcétera. Tenemos que establecer los criterios de ponderación, y la alternativa que más sea la más adecuada se selecciona, y luego comenzar a establecer cuáles van a ser los indicadores de evaluación. Si bien nos encontramos en la parte de evaluación, pero ya comenzamos a establecer cuáles van a ser los indicadores de esa evaluación de la alternativa que nosotros hemos decidido implementar, ¿no? Importante también que esa alternativa tiene que tener una viabilidad y tiene que tener una factibilidad, ¿no? No vamos a entrar en detalles de pronto cuáles son los elementos, o cómo se hace un estudio de viabilidad, un estudio de factibilidad, pero sí es importante tener en cuenta de que esta alternativa que se seleccionó, qué tan viable, qué tan factible de pronto es en implementar. De pronto en este caso, por ejemplo, una de las cosas que se implementó, como habíamos hablado ahí, acerca del cierre, pero sin embargo tuvimos un efecto luego en la parte del comercio de otros locales, y de pronto la economía local comenzó también a verse afectada de alguna manera, y de pronto también el manejo del sistema de recolección de desechos también se vio afectado, y por ende vamos a tener que poner estas alternativas que se va a implementar, tienen que ser revisadas su viabilidad y su factibilidad. Bueno, una vez que ya tenemos la parte de ejecución, ya estamos en ejecución, ya estamos implementando la alternativa. En la fase de ejecución tenemos que ver ese presupuesto, cómo está ese presupuesto, cuánto nos alcanza para la fase ya sea de recuperación temprana, o de rehabilitación, o de reconstrucción. Vamos a ver el presupuesto hasta qué parte nos alcanza, y lo que no nos alcanza, a ver cuánto se va a requerir para poder completar de pronto el trabajo. Porque la idea, si habíamos visto al inicio, la idea o el nuevo enfoque del integral de riesgo es que yo no debo construir nuevos escenarios. O sea, yo no debo construir nuevos escenarios. Si de pronto a lo mejor voy a poner un sistema o unas viviendas con una estructura o una construcción nuevamente débil, vamos a tener el mismo efecto, y quién sabe, a lo mejor esta vez sí vamos a tener personas fallecidas. Entonces, tener el presupuesto también incluso de lo que vamos a necesitar. El plazo, el corto, mediano, largo plazo de todas las medidas de ejecución que se estén implementando, cuál es el plazo que se va a tener,
Y es importante también, algo que siempre nos olvidamos, en el tema de la promoción. Muchas veces aquí nos sirvió bastante poder mantener, se constituyó una especie de comité de todos estos usuarios, de todos estos líderes del sector, con la intención de pronto de comunicarle cada una de las decisiones que se tomaban. Entonces ahí yo siempre he sido bastante insistente en que la participación comunitaria es muy fundamental. No solamente es que tiene que volverse un elemento o un sujeto de que va a recibir o un objeto de atención, ¿no? Sino también un sujeto de derecho que también tiene derecho a ser partícipe y tiene derecho incluso a también a poderse defender también, pues, ¿no? Y ser parte de la transformación de ese escenario. Entonces, para la parte de promoción es importante también, todas las actividades o alternativas seleccionadas tienen que también promocionarse, tiene que especificarse qué es lo que se va a hacer, en qué tiempo se va a hacer, en los presupuestos quiénes están financiando, si es parte local, parte del gobierno nacional o de pronto a lo mejor una organización no gubernamental o una organización internacional que también, o incluso de pronto si es de la iglesia, si la situación de pronto a lo mejor proviene de alguna empresa privada. Entonces todos estos elementos como una especie de rendición de cuentas también, ¿no? Debe también existir de alguna manera una rendición de cuentas adicionalmente a la Contraloría o a la situación de pronto a lo mejor del sistema de gobierno, pero también con la comunidad, ¿no? Tiene que haber una especie de rendición de cuentas a esa comunidad de todas las acciones y todas las intervenciones que se hicieron, de los planes de distribución en cuanto a la ayuda humanitaria que llegó, de donde haya provenido, de donde haya provenido. Bueno, y ya la evaluación final tiene que hacerse ya el proceso de evaluación. Tenemos que tener en cuenta que se hace evaluación ya sea del proceso como tal, para ver si hubo un éxito o hubo de pronto fallas en ese proceso, ¿no? El proceso que se llevó. Una evaluación del resultado, debe establecerse evaluaciones de los efectos que se generaron de cada una de esas alternativas, qué efectos y qué impactos se dieron, positivos o negativos también, ¿por qué no? Que se dieron, quizás lo ideal sería no tener impactos negativos, pero en este caso, como habíamos analizado, existieron algunos impactos, algunos efectos que fueron positivos y otros que de pronto a lo mejor fueron negativos. Uno de ellos, como le digo, una de las cosas es el tema sanitario a la larga, ¿no? La situación no se puede sostener de esa manera si no tenemos nosotros el acceso a vehículos pesados, uno de ellos la recolección, el abastecimiento, etcétera. Entonces, sí tenemos efectos ahí. Eso hay que también revisar de todas las actividades que se hicieron en esa toma de decisiones y el impacto que al final se generó. Bueno, hasta en forma general podemos decir que el impacto fue positivo, fue bastante positivo. El hecho de que de pronto no hayamos tenido incidencias de brotes como tal, fueron algunas incidencias muy individuales, pero sin embargo no tuvimos un brote de algún tipo de enfermedad transmitida por agua o transmitida por alimento. En el aspecto de salud estamos hablando. En la parte mental, bueno, ahí sí, ¿no? En la parte mental sí fue bastante complicado. Creo que todas las personas de alguna manera, sí, el impacto emocional tuvo también que ser manejado en la parte de ese estrés post-trauma que pasó la población. Entonces, estos los elementos no se olviden de la parte de la evaluación. Y bueno, esto ha sido todo lo concerniente a lo que es gestión de información, un resumen bastante puntual, todo lo concerniente al tema de evaluación de la información.